Vamos a resolver por el método analítico los ejercicios anteriores. Para ello utilizamos las funciones trigonométricas. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos el ejemplo de una fuerza F y tiene un ángulo θ. Vamos a descomponerlo tanto en el eje de las X como en el eje de las Y y vamos a identificar quién es cateto opuesto, quién es hipotenusa y quién es cateto adyacente. Ya descompusimos en el eje de las X la fuerza X y en el eje de las Y la fuerza Y. Ahora vamos a identificar quién es el cateto opuesto. Recuerden, el cateto opuesto de un ángulo va a ser el que está enfrente, el que tienen al frente. Y el cateto adyacente es el que tienen abajo. Ahí lo tenemos de color verde, lo que es el cateto opuesto. Y el color azul, el que es el cateto adyacente. Ya descompusimos, coseno del ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, sustituyendo cateto adyacente, como vemos en el ejemplo, va a ser fx y la hipotenusa va a ser f. Para seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto va a ser fy y la hipotenusa va a ser f. Ahora vamos a despejar en ambas expresiones, en una a fx y en otra a fy. Por lo tanto, fx va a ser igual a f coseno del ángulo y fy va a ser igual a f seno del ángulo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora nos dan un ángulo alfa. Vamos a calcular igual la descomposición en el eje de las X y en el eje de las Y, su fx y su fy, y cuál va a ser la fórmula que voy a utilizar para encontrar su magnitud. Haciendo la descomposición del ángulo de la f, nos queda que en el eje de las X ahora fx va a ser el cateto opuesto y fy va a ser el cateto adyacente. Recordamos, el ángulo alfa, el que tiene enfrente es el cateto opuesto, el que tiene a un costado es el cateto adyacente, el que está en color verde. Ahora vamos a utilizar la expresión de las funciones trigonométricas para identificar cómo nos queda la función. Desarrollando las expresiones nos queda seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sería fx en este caso y la hipotenusa sigue siendo f. Despejando nos queda fx es igual a f seno de alfa y coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es fy en este caso y la hipotenusa sigue siendo f. Despejando nos queda fy es igual a f coseno de alfa. Bien, tenemos el ejemplo de la página 47 donde una fuerza F es de 40 newtons y tiene un ángulo de 30 grados. Vamos a identificar cuál va a ser su fx y cuál va a ser su fy. Una vez que se descompuso la fx y la fy de la fuerza F de 40 newtons, ahora nos toca identificar quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Recuerden, el ángulo es de 30 grados, el que tienen enfrente, ese ángulo, la cara que tiene enfrente va a ser el cateto opuesto. Lo tenemos ahí de color verde que va a ser igual al fy. Y el que tienen abajo del ángulo va a ser el cateto adyacente, que en ese caso es la fx. Seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es fy, hipotenusa es f, que son los 40 newtons. Y nos queda la expresión f por seno de 30 grados va a ser igual a fy. Sustituimos los valores para obtener su magnitud y nos queda 40 newtons, seno de 30. Esa multiplicación nos da fy a 20 newtons. Esa va a ser su magnitud. Ahora nos corresponde sacar la magnitud de la fx. Muy bien. Coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente va a ser fx, hipotenusa va a ser f. Despejamos y nos queda
F coseno del ángulo para Fx. Ahora sustituimos los valores. F vale 40 newtons y coseno del ángulo, el ángulo vale 30 grados. Sustituyendo los valores, 40 newtons por coseno de 30 es igual a 34.64 newtons. Y ahí ya obtuvimos los dos valores, el eje de las X, Fy, que son 20 newtons, y en el eje de las X, que es la Fx, 34.64. Tenemos el primer ejercicio de la página 48. La fuerza es de 3 newtons y tiene un ángulo de 45 grados. Y ahora está dentro de nuestro plano cartesiano en el eje de las X negativas y en el eje de las Y positivas. Una vez que descompusimos la fuerza de 3 newtons en sus ejes, nos damos cuenta que el cateto opuesto de 45 grados va a ser el Fy y el cateto adyacente de 45 grados va a ser Fx. Por lo tanto nos queda seno del ángulo es igual a Fy sobre F, cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos a Fy y nos queda F seno del ángulo, sustituyendo valores, 3 newtons, que es el valor de F, seno de 45, que es el valor del ángulo, y eso nos da una magnitud de 2.1213 newtons. Positivos porque está en el eje Y positivo. La X nos quedaría negativo porque está en el plano de las X negativas. Coseno del ángulo sería Fx sobre F. Despejamos a Fx y nos queda menos F coseno del ángulo. ¿Por qué negativo? Recuerden, porque está en el plano de las X negativas. Nos queda menos 3 newtons coseno de 45 nos da menos 2.1213 newtons. ¿Sí? Vamos con el ejemplo 2. Nos viene un carrito, tiene un ángulo de 40 grados, una fuerza de 80 newtons. Vamos a determinar en el inciso A el eje de las X y en el inciso B el eje de las Y. Nos pide la horizontal, la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Para ello igual nuevamente utilizamos las funciones trigonométricas seno y coseno. Y vamos a identificar de una vez quién es el cateto opuesto de ese ángulo. El cateto opuesto sería la cara que tiene enfrente el ángulo de 40 grados, que sería Fy. Y el cateto adyacente, por lo tanto, sería la cara que tiene abajo esos 40 grados, que sería la Fx. Por lo tanto, anotamos nuestras fórmulas y nos queda para el inciso A, coseno del ángulo, va a ser cateto adyacente, que es Fx, sobre hipotenusa, que es F. Despejamos y nos queda F coseno del ángulo, sustituimos, F vale 80 newtons, coseno del ángulo, el ángulo vale 40 grados. Eso nos da como resultado 61.28 newtons, es la equivalencia de Fx. Ahora vamos con la Fy. Y la expresión nos queda, seno del ángulo es igual a Fy sobre F, por lo tanto Fy es igual a F seno del ángulo, sustituimos valores, 80 newtons por seno de 40, eso nos da 51.42 newtons. Ya tenemos para el eje de la horizontal, que es la Fx, y para el eje de la vertical, que es la Fy. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el ejercicio 3 tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a sus lados, la suma de sus lados al cuadrado, a cuadrada más b cuadrada. Si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa, tengo que eliminar ese al cuadrado, lo tengo que pasar del otro lado. Y si de un lado está elevado al cuadrado, del otro lado pasaría como raíz cuadrada. Nos queda h es igual a raíz cuadrada de la suma de a cuadrada más b cuadrada. Y en este ejercicio nos dan dos fuerzas, ya no nos dan una sola fuerza donde tiene un ángulo, sino ya nos da como la descomposición en el eje de las y en el eje de las x.
La fuerza 1 es de 40 newtons y la fuerza 2 es de 30 newtons. Vamos a ordenarlos para obtener el triángulo y utilizar el teorema de Pitágoras. Una vez que ordenamos, nos queda F2 30 newtons, F1 40 newtons y la hipotenusa sería la resultante. Esa es la que vamos a obtener. Ahora sí ya podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Muy bien, tenemos que la hipotenusa, en este caso va a ser R, es igual a raíz cuadrada de la sumatoria de A cuadrada más B cuadrada, sustituyendo los valores. R es igual a raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, que sería raíz cuadrada de 40 newtons al cuadrado más 30 newtons al cuadrado. Y el valor de nuestra resultante nos da 50 newtons. Ahora nos falta determinar el ángulo. Vamos a sacarlo. Para determinar el ángulo, tenemos ahí el ángulo θ. Utilizamos la función trigonométrica tangente. Y tangente del ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden ahí en la figura el ángulo θ. El cateto opuesto es el que tiene al frente. Por lo tanto sería la F1. Y el cateto adyacente es el que tiene abajo. En este caso sería la F2. Nos quedaría tangente del ángulo es igual a fuerza 1 sobre fuerza 2. Y tenemos que despejar al ángulo. Tangente pasa del otro lado como tangente inversa. Y nuestra expresión quedaría ángulo θ es igual a tangente inversa de F1 sobre F2. Sustituyendo valores sería tangente inversa de 40 sobre 30. Y eso nos da un ángulo de 53.1.